Hola, bienvenido a Finanzas para Humanos. ¿Alguna vez te ha pasado que abres tu cartera o peor, la app del banco y piensas, ¿pero dónde demonios se fue todo mi dinero? Si solo compré una tostadora con Bluetooth y un gorro para gatos. O ves un cartel de 70% de descuento, una oferta relámpago en una gafa de sol para perro y sientes que debes comprarla, solo para arrepentirte al día siguiente cuando tu perro te mira con cara de ¿en serio, humano? No te culpes, no estás solo. Y no es que seas malo con el dinero. Hay una fuerza invisible pero poderosísima que te empuja a gastar más de la cuenta y que la mayoría ignora. Hoy vamos a desentrañar el secreto detrás de tus gastos impulsivos y esa adicción a las ofertas, la gratificación instantánea y la psicología oculta que explotan las tiendas. Entender esto no solo cambiará tu forma de gastar, sino que te salvará de comprar otra vez esa alfombrilla de yoga para el dedo meñique. Quédate, porque esto es Finanzas para Humanos en su máxima expresión, y lo que aprenderás hoy te abrirá los ojos. Para entender por qué gastamos de más y por qué somos adictos a las ofertas, tenemos que hablar de tu cerebro y una hormona clave, la dopamina. Imagina que tienes dos opciones, un chocolate delicioso ahora mismo o el doble de chocolate mañana. La mayoría de nuestro cerebro grita ahora, y si es tamaño XL, mejor. Eso es la gratificación instantánea. La preferencia por una recompensa inmediata, aunque sea menor, en lugar de una mayor, pero a futuro. Es biológico. Nuestro cerebro primitivo está cableado para la supervivencia, para obtener placer rápido. La dopamina, esa hormona del bienestar, se dispara con cada compra, con cada clic de añadir al carrito, cada nueva notificación de tu pedido ha sido enviado. Cuando ves una ganga, tu cerebro no procesa el coste, sino la oportunidad de ganar algo. Es como si te dijeran, es gratis, solo tienes que pagar 50 € y llévatelo. Sientes placer, emoción, un subidón adictivo. Tu cerebro aprende que comprar oferta es igual a dopamina y quiere más. Así se crea el ciclo de las compras impulsivas. Es un bucle de placer y arrepentimiento. Es marketing. Las empresas lo saben y lo explotan. Compra ahora, paga después y luego a lo mejor lloras. Últimas unidades, corre que se acaba el mundo. Oferta por tiempo ilimitado. Tu ansiedad dice, cómpralo ya, cómpralo ya. Todo diseñado para que actúes de inmediato, sin pensar, utilizando el miedo a perder la recompensa. Es social. Vivimos en una sociedad del ya. Redes sociales, entrega a domicilio en horas. La paciencia se ha vuelto en una virtud tan rara como que tu perro te traiga las zapatillas sin antes haber intentado devorarlas. Esta adicción al placer inmediato y la ganancia momentánea es el enemigo silencioso de tu ahorro y tus metas financieras a largo plazo. Las tiendas lógicamente no dejan nada al azar, usan trucos muy específicos para activar esa dopamina y que gastes de más. El primero es que se llama efecto ancla. Te muestran un precio original altísimo, tachado y luego la oferta. Tu cerebro ancla el valor en el precio original, haciendo que la oferta parezca una bendición. De 500 € a 50. Es un chollo, aunque sea algo que no te vale absolutamente para nada. Segundo, la prueba social. Miles ya lo han comprado, top de ventas. Si otros lo quieren debe ser bueno, ¿verdad? Nos sentimos impulsados a seguir a la masa. Es lo que siempre nos decían las madres de si tu amigo se tira por un barranco, tú también. Pues en este caso sí. 3. La reciprocidad. Compre uno y lleve el segundo gratis. Sentimos la necesidad de devolver el favor aunque no necesitemos el segundo producto. Es como si compras una lata de atún y te sientes obligado a apuntarte a un curso de buceo para entender de dónde viene ese atún. Por supuesto, el miedo a perderse algo, el FOMO, el Fear of Missing Out. Si no lo compras ahora, te lo pierdes para siempre. Es una táctica muy potente. Últimas 5 unidades y quedan 4 minutos para que la oferta expire. Tu corazón se acelera, tu dedo pulgar tiembla y ¡zas! Otro trasto inútil. Por supuesto, los precios impares, terminal el precio 9,99, 9,95 en lugar de 10, nos hace percibirlo como mucho más barato. Es el truco visual que te dice, esto es casi regalado, cuando en realidad es casi lo mismo. Por supuesto, me lo merezco, después de un día duro, una semana difícil, me merezco esa pizza de 4 quesos y ese nuevo videojuego. Es una justificación emocional, no financiera. Tu cerebro compensa el estrés con gasto. También aburrimiento o estrés. Compras online cuando estás aburrido en casa o te consuelas con comida o capricho cuando estás estresado. El gasto se convierte en un mecanismo de escape. No sé qué hacer. Ah, mira, un kit para hacer pan en casa. Lo necesito. Presión social. Todos mis amigos lo tienen o no quiero quedar mal. El miedo al juicio nos lleva a gastos innecesarios. No puedo ir a la fiesta con este móvil viejo. La clave no es más que la manipulación psicológica. Reconocer los trucos es el primer paso para no caer en ellos. Obviamente, cada vez que cedes a la gratificación instantánea o a una oferta impulsiva, estás pagando un peaje. Y este peaje se lo cobras a tu futuro yo. Parecen pequeñas cosas, como esa suscripción a la revista de ganchillo Extremo o el quinto par de zapatillas iguales, pero el efecto acumulado es devastador. Adiós ahorros. ¿Quieres ese café de 5 € ahora en lugar de ahorrarlo para tus vacaciones soñadas? ¿Quieres esa suscripción extra a un servicio de streaming de documentales de OVNI que no vas a ver nunca?
en lugar de para tu fondo de emergencia. Compras cosas que no usas y ese dinero ya no lo puedes invertir, ahorrar o usar para algo que sí necesitas. Por supuesto viene el hola deudas. Lo compro con tarjeta y luego ya veo. ¿Ya saldrá un billete del cielo? Este es el mantra de la gratificación instantánea que te lleva directo a la trampa de la deuda de consumo. Pagas intereses por cosas que ya ni recuerdas haber comprado. ¿Esto es mío? ¿Por qué debo dinero por esto? Metas frustradas. ¿Sueñas con jubilarte tranquilo, comprar tu casa, viajar por el mundo, tener tu fondo de emergencia? Si todo tu dinero se va en el ahora y en compras impulsivas, esas metas se alejan cada vez más. Cada compra impulsiva te aleja de esos objetivos. Es como si vas corriendo una maratón, pero para atrás. Sobrecarga y desorden. No solo tu cartera, sino tu casa y tu mente se llenan de cosas innecesarias. El verdadero coste de esa satisfacción momentánea no es el precio del artículo, sino lo que podrías haber logrado si hubieras esperado. Este es el enemigo de tu libertad financiera. Por supuesto, el primer paso para vencer a este enemigo es reconocer. Presta atención a esas señales que vimos de me lo merezco, es una ganga increíble, del aburrimiento, del estrés, de la presión social. Cuando sientas ese impulso, pausa. Esta pausa será tu arma secreta. Es como el momento de reflexión antes de hacer una tontería. Ahora que sabes qué es y cómo te afecta, es hora de contraatacar y aquí tienes acciones concretas. La primera de ellas es el retraso consciente. Las reglas de las 24-48 horas. Si ves algo que quieres comprar impulsivamente, no lo compres de inmediato. Ponlo en el carrito online. Vuelve a mirarlo en 24-48 horas después. Sorprendentemente, la mayoría de las veces el impulso desaparece. Te das cuenta de que no lo necesitabas tanto. Este desapego emocional es increíblemente poderoso. Segundo, la recompensa alternativa. Reemplaza el placer. Cuando sientas el deseo de gastar, busca una fuente de dopamina gratuita o más barata y saludable. Sales a pasear y respirar aire puro, haces ejercicio y sientes esa descarga. ¿Llamas a un amigo y te ríe a carcajadas? ¿Ves tu serie favorita? Entrena tu cerebro para que asocie el bienestar con otras actividades, no solo con el gasto. Otra es el escudo visual, tus metas a la vista. Haz que tus metas financieras a largo plazo sean tangibles. Pon una foto de la casa de tus sueños en la nevera, o un dibujo de tu fondo de emergencia en tu cartera, o un contador de ahorro en tu móvil. Cada vez que pienses en un gasto impulsivo, mira el recordatorio. La visión de tu futuro deseado te ayudará a resistir la tentación del presente. Ten un presupuesto antiimpulso, el dinero con nombre y apellido. Asigna una cantidad fija para caprichos en tu presupuesto, y si te sale de esa cantidad, no compras. Esto te da libertad dentro de unos límites. Tu presupuesto no es para castigarte, es para darte permiso para gastar con conciencia en lo que de verdad te importa. Si sabes cuánto tienes para ocio, puedes disfrutarlo sin culpa. Hay también una pregunta clave. ¿Lo compraría a precio completo? Si la respuesta es no, entonces la oferta es la trampa, no es el beneficio. ¿Necesito realmente ese cortador de aguacate con forma de flamenco si cuesta 30 euros? No. Pero con el 70% de descuento es diferente. Pues no lo necesito realmente. Una cosa que aprendimos en uno de los libros que resumimos: págate a ti primero, tu dopamina sana, configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro o inversión justo después de cobrar. Es dinero que no ves, por lo tanto no lo gastas. Esos logros financieros también liberan dopamina, pero de forma saludable y duradera. Otra cosa importante es despejar tu entorno digital. Elimina tus datos de tarjeta de crédito de las tiendas online. Así cada compra requerirá un paso adicional y te dará tiempo para pensar. Desactiva las notificaciones de ofertas y promociones en tu móvil. Deja de seguir cuentas que te incitan a comprar. Cuantas menos tentaciones, mejor. Es como ponerle un candado a la nevera si estás a dieta. La clave es el autocontrol financiero. Es una habilidad que se entrena. No nacemos sabiendo cómo no comprar todo lo que brilla. La verdadera felicidad no viene en una caja de Amazon. No se trata de privarte de todo el placer y vivir como un monje. Se trata de cambiar la fuente de tu dopamina y de la verdadera satisfacción. Se trata de buscar la dopamina premium y no la low cost. Logro financiero: cada vez que pagas una deuda, ahorras un objetivo o ves crecer tus inversiones, tu cerebro se recompensa. Celebra esos pequeños hitos. El verdadero placer es ver tu ahorro crecer como si fuera un árbol de dinero. Experiencias contra cosas. Invierte en experiencias. Viajes, conciertos, clases de sur, algo que te guste, que generen recuerdos duraderos en lugar de objetos que te dan un placer efímero y luego acumulan polvo. ¿Qué recordarás más? ¿El concierto de tu grupo favorito o esa lámpara de lava que compraste en oferta? Hobbies y relaciones. Encuentra placer en actividades gratuitas o baratas que te apasionen, como leer, hacer senderismo o incluso aprender a hacer malabares con naranjas si te gusta. Y en pasar tiempo de calidad con las personas que quieres. La compañía de amigos y familiares es el mejor antidepresivo y además es gratis. La clave es la recompensa consciente. Entrena a tu cerebro para ser feliz con lo que realmente importa. No dejes que tu cerebro se conforme con migajas. Dominar la gratificación instantánea y liberarte de la adicción a las ofertas no significa que nunca debas disfrutar, para nada. Significa que eliges conscientemente cuándo y cómo. Es tu cerebro el que manda, que no te lo dominen. Es como elegir el banquete en plan gourmet en lugar de quedarte con las sobras. Se trata de cambiar el chip de la satisfacción inmediata y efímera a la satisfacción profunda y duradera de construir tu libertad financiera. Entender la psicología detrás de tus gastos te da un poder inmenso.
No eres una marioneta de las tiendas, eres un humano con cerebro. Cuando aplazas esa pequeña recompensa hoy, estás invirtiendo en una recompensa muchísimo mayor y más significativa mañana. Una casa de ensueño, un viaje soñado a una isla desierta, la tranquilidad de no preocuparte por el dinero. Estás demostrando un autocontrol financiero que te diferenciará del 99% de la población, los que todavía están comprando suscripciones mensuales para el servicio de serenatas a la carta de su propio despertador. Despierta, reconoce los trucos y recupera el control de tu dinero. Tu cartera te lo va a agradecer. Si en este vídeo te has sentido identificado, y estoy casi seguro que un poquito sí, porque todo lo hemos hecho, quiero que hagas algo ahora mismo. Dale un me gusta gigante, como si fuera un 70% de descuento en tu sueño más anhelado, para que más personas descubran este secreto y se liberen de los gastos impulsivos. Comparte este vídeo con alguien que sabes que lucha con las compras impulsivas o que no puede evitar comprar en rebaja. Le harás un favor que vale oro, o quizás más que esas gafas de sol para perros. Y si quieres seguir transformando tus finanzas personales de forma humana y efectiva, suscríbete a Finanzas para Humanos y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Te espero en los comentarios para saber cuál de estas estrategias vas a aplicar primero y cuál es la oferta más inútil que has comprado. Me encantará saber qué es lo más tonto que has comprado en tu vida, y yo os contestaré diciendo las cosas, porque yo he comprado muchas tan tontas en mi vida. Os voy a leer a todos. Nos vemos en el próximo vídeo y que la dopamina saludable te acompañe. Hasta el próximo.